A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo una época no muy lejana y todavía no superada en la que los humanos pensábamos que el cosmos existía para alimentar nuestra vanidad. Pero al final de la Edad Media, hubo hombres que, en búsqueda de la verdad, escudriñaron en el antiguo pensamiento griego sobre astronomía. Uno de ellos fue un joven polaco ansioso por estudiar y conocer, y se llamaba Nicolás Copérnico, miembro de una familia de intelectuales que no ahorraron en su educación. Copérnico se graduó en Derecho y Humanidades, se hizo sacerdote y luego estudió idiomas, medicina y matemáticas. Y en todas estas ramas destacó de extraordinaria manera. Y a partir de minuciosas observaciones del cielo en medio de la soledad y del silencio, Copérnico, aquel sacerdote de temperamento conservador, realizó la gran hazaña que nunca antes nadie hubiera imaginado. Con su inteligencia, con sus cálculos, Copérnico, a golpes de ecuaciones, sacó a la Tierra del centro del universo y demostró que éramos apenas una motica de roca y agua en algún rincón desconocido del cosmos. Aquella verdad estremecedora contrariaba lo dictado por los dogmas religiosos que insistían en que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba a nuestro alrededor. Para evitar la represión del poder eclesiástico, el sacerdote Nicolás Copérnico publicó su obra con el nombre de uno de sus alumnos, de acuerdo con el estudiante. Copérnico estaba naciendo un día como hoy, 19 de febrero de 1473, para gloria de la inteligencia. Y con su obra nos hizo el favor de bajarnos del pedestal de nuestra inútil soberbia y nos acercó a una verdad más en el asombro del cosmos. Las principales noticias del día. Titulares. Corte Constitucional dispone que CNEL, empresa pública, recupere la totalidad de los valores pagados a beneficiarios de las sentencias dejadas sin efectos. Expertos de la ONU analizan la situación política de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad. Atención, nuevo punto de esterilización gratuita para animales de compañía en Quitumbe. En el segmento de opinión, programas de gobierno. Los editoriales serán de César Ulloa. Ya paren la corrupción. Noticias del día. Corte Constitucional dispone que CNEL EP recupere la totalidad de los valores pagados a beneficiarios de las sentencias dejadas sin efecto. La Corte Constitucional dejó sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia en la cual se obligaba a la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP a reconocer beneficios derivados de un contrato colectivo. CNEL deberá recuperar la totalidad de los valores pagados, los cuales representan un monto que está entre 79 y 110 millones de dólares. La sentencia de la Corte Constitucional fue emitida el 14 de febrero pasado bajo la ponencia de la jueza Carla Andrade, quien concluye que los jueces excedieron sus competencias al reconocer derechos que no corresponden a servidores administrativos. El texto de la sentencia de la Corte Constitucional en la parte pertinente dice lo siguiente: disponer que CNEL EP recupere la totalidad de los valores pagados a los beneficiarios de las sentencias dejadas sin efecto, quienes están obligados a devolverlos a fin de resguardar los recursos públicos erogados. Para el efecto, CNEL EP deberá ejecutar de forma inmediata todas las acciones administrativas y o judiciales a su alcance, pudiendo la empresa pública incluso pactar con cada beneficiario la devolución mensual de los rubros que correspondan a través de sus roles de pago y hasta por el plazo de 36 meses. CNEL EP deberá remitir un informe detallado de los valores recuperados cada 3 meses hasta la recuperación total de los valores cancelados. El caso mediante el cual se pagó los valores indebidos se originó en el 2021 y según la ministra de Trabajo Ivonne Núñez en una entrevista a Diario La Hora, se utilizaron acciones de protección para trasladar trabajadores de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, al Código del Trabajo y además pagarles retroactivamente la tutela del contrato colectivo con todos los beneficios. Expertos de la ONU analizan la situación política de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad.
La situación política de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, es objeto de análisis por parte de un comité de expertos de las Naciones Unidas que este 18 de febrero emitió un pronunciamiento sobre la autoridad. La relatora de la ONU sobre violencia contra la mujer, Rin Absalem, y el experto independiente sobre el orden internacional, George Kostragolus, expresaron su preocupación por la situación de Abad. En un comunicado emitido este martes, aseguraron que los ataques podrían suponer un alarmante precedente que pone en peligro el carácter democrático de las elecciones en Ecuador, socava la participación de las mujeres en la vida pública y viola principios fundamentales de igualdad y no discriminación. Añadieron que medidas adoptadas contra la vicepresidenta, como su exclusión arbitraria de sus funciones, el uso indebido de sanciones administrativas y la persecución judicial contra su entorno familiar y legal, constituirían graves violaciones de sus derechos políticos y del Estado de Derecho. La vicepresidenta Abad ha enfrentado una serie de medidas coercitivas, incluyendo su designación como embajadora para la paz en el conflicto palestino-israelí sin recursos adecuados y su traslado forzoso a Israel y posteriormente a Turquía, lo que comprometió su seguridad personal y familiar, afirmaron. Otros ejemplos de hostigamiento, agregaron, serían el proceso administrativo irregular en su contra en septiembre de 2024 por abandono injustificado del cargo y su suspensión sin remuneración por 150 días en noviembre. Atención, nuevo punto de esterilización gratuita para animales de compañía en Quitumbe. Un nuevo punto fijo de esterilización gratuita se abrió en la Plaza Quitumbe junto a la plataforma gubernamental del sur. Esto para ampliar el acceso a servicios gratuitos de salud animal y reducir la sobrepoblación de perros y gatos, así como prevenir el abandono y las enfermedades. Esta es una iniciativa de la Unidad de Bienestar Animal UBA del municipio de Quito. Este servicio estará disponible de lunes a viernes desde las 8 horas. La ciudadanía puede agendar su cita a través de www.bienestaranimal.quito.gov.es. Allí se encuentra un formulario donde los tutores de los animales de compañía pueden llenar sus datos para acceder a este servicio gratuito, o también se pueden comunicar al 1-800-510-510, opción 7. Los tutores que agenden y no asisten sin aviso previo serán bloqueados del sistema, con el fin de optimizar el acceso a este servicio. Para solicitar un turno de esterilización, los animales de compañía deben cumplir las siguientes condiciones. Los perros y gatos machos deben tener más de 3 meses de edad. Las caninas y gatas hembras deben tener más de 4 meses de edad. Animales hembras después del mes y medio del parto, para no interrumpir la lactancia de las crías. Los animales de compañía deben estar en condición saludable. No deben estar decaídos, enfermos o en tratamiento de alguna enfermedad. Verificar que los animales no presenten algunos de los siguientes síntomas: desnutrido, débil, diarrea, vómito, fiebre, tos, etc. Los animales de compañía deben cumplir ayuno de 8 horas de líquidos y sólidos antes de la cirugía. La esterilización es importante, pues evita la sobrepoblación de los animales en situación de calle y el abandono. Además, mejora la salud de los animales de compañía, reduce el riesgo de cáncer testicular y de próstata en machos y de tumores mamarios, infecciones uterinas y quistes ováricos en hembras. Asimismo, disminuye los comportamientos agresivos o territoriales. Los animales esterilizados suelen ser menos propensos a peleas, marcaje con la orina y fugas en busca de pareja. Con este nuevo punto fijo en Quitumbe, el municipio de Quito, a través de UBA, reafirma su compromiso con la tenencia responsable y el bienestar de los animales, invitando a la ciudadanía a hacer uso de este servicio esencial para una ciudad más segura y saludable. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Mauro Tejada, analista experto en temas tributarios. Habla de la situación económica y tributaria del Ecuador. Bueno, el año cierra un poco complicado en realidad en el tema económico, una contracción de la economía de aproximadamente el 2%, otros prevén cerrarlo en 2.3%, todavía no tenemos cifras oficiales por parte del Banco Central, sin embargo, digamos que en términos generales un 2% ha existido de contracción en la economía. Si un poco en número retrotraemos eso, significa que el Producto Interno Bruto que cerró en el 2024 es similar al que se tuvo hace 10 años. Eso, digamos, como para que el radio escucha tenga en cuenta qué es lo que ha pasado en la economía durante estos 10 años.
no ha pasado absolutamente nada, no ha crecido el Producto Interno Bruto, que básicamente son los bienes y servicios finales que produce el Ecuador. A pesar de que las cifras, como mencionabas tú, Verónica, en el tema impositivo son importantes, se recaudó aproximadamente 20 mil millones de dólares. Sin embargo, de esos 20 mil millones de dólares, 1.350 corresponden a estos impuestos temporales que tú hacías mención, el tema del impuesto o la contribución, ¿no es cierto?, asociada a las instituciones financieras y a las cooperativas, la remisión tributaria y esta contribución temporal por el tema de seguridad, que aproximadamente los tres nos suman los 1.350 millones. Los 3 puntos porcentuales de IVA, que también coincidencialmente llegan alrededor de 1.370 millones de dólares, lo que nos da un aproximado de 2.600 millones de dólares, que de manera ocasional obtuvimos en el año 2024. Y hay un elemento adicional, recordemos que justamente por esta categorización de los contribuyentes, denominados grandes contribuyentes, tuvimos esta famosa autorretención, que son aproximadamente 1.900 millones de dólares. Y estos 1.900 pensando que efectivamente cuando liquiden, ¿no es cierto?, los impuestos ahora en abril, estos grandes contribuyentes, una parte importante, yo preveo que aproximadamente la mitad de estos 1.900 millones van a tener que ser devueltos. Así que es un reto en realidad para este 2025, no solamente para la administración tributaria, sino para el gobierno central, establecer medidas para poder esos 3.800 millones de dólares, saber cómo los vamos a obtener, manteniendo el hecho de que en el 2024 fueron ocasionales. Bueno, eso hay que tomar en cuenta. Hay un informe del FMI que establece que nuestro país necesitará préstamos de al menos por 8.250 millones para sostener solamente el presupuesto general del Estado. Esto quiere decir que en promedio se necesitaría más de 687 millones al mes de nueva deuda para sostener un Estado que lamentablemente pues no ha dado visos de ser eficiente. Esto ya se viene arrastrando desde hace muchísimos años, no tiene que ver con este gobierno, pero en todo caso también hay un estudio del Observatorio de la Política Fiscal que estima que entre deuda interna y externa se necesitarían al menos 10.000 millones. ¿Cómo conseguimos esa plata, Mauro? El próximo presidente o quien continúe al mando en nuestro país tendrá que seguir pidiendo deuda. ¿Cuál es la manera de conseguir esa plata? Bueno, evidentemente el tema de la deuda externa es algo que preocupa no solamente o indistintamente de quién sea la persona que se siente en el sillón de Carondelet, va a ser un tema de preocupación. De hecho, se prevé que hasta el 2029 el Ecuador tenga que desembolsar aproximadamente 16.500 millones de dólares solamente por capital, justamente por el tema de deuda externa. Siendo nuestro mayor acreedor el Fondo Monetario, evidentemente es el que aproximadamente 4.500 millones de dólares es lo que está relacionado con estos 16.000 que hablábamos hace un momento, y ahí viene también la CAF, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y todos los multilaterales que en algún momento, digamos, han depositado o han incluido esos préstamos al Ecuador. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ecuador, mi querida Verónica? Yo siempre hablo de 4 puntos esenciales, ¿no es cierto? Primero, generar un tema de institucionalidad fuerte. Y eso implica que, por supuesto, los organismos de control, Servicio de Rentas Internas, UAFE, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, justamente con esas facultades que tiene, ¿no es cierto?, pueda lograr y determinar esos controles que son necesarios y pertinentes. SENAE también, por supuesto. Recordemos que en este momento, de hecho, un estudio de la CEPAL estima que el Ecuador tiene una evasión y elusión de aproximadamente 7.000 millones de dólares. Entonces, me parece que hay un trabajo fuerte ahí, ¿no es cierto?, sobre todo de las administraciones tributarias, tanto para los impuestos locales como para los impuestos del exterior. Me parece que es un punto clave el tema de la institucionalidad, lo que implica tener, por supuesto, autoridades competentes, autoridades que sepan, que conozcan, y me parece que es un punto relevante, ¿no es cierto? El segundo, y ahí hago alusión un poco a lo que pasó en Colombia en la década de los 90, ¿no es cierto?, donde la academia, el sector privado, el sector público, ¿no es cierto?, y los profesionales se juntaron para poder darle orden a ese país. Me parece que es el momento y el punto de inflexión en Ecuador para que, independientemente de quién se siente en ese sillón, como yo siempre digo, justamente tenga una línea de acción que sea a futuro.
Tercero, hay un tema importantísimo que es el tema de certeza y seguridad jurídica. Lastimosamente escuchamos a diario el tema de venta de sentencias, que los jueces que lastimosamente tienen que dictar sentencias que deben ser acorde a la ley, tienen inclusive estudios jurídicos junto a su despacho. Entonces, evidentemente eso tampoco da, digamos, una certeza al inversionista para que pueda venir y fincar esos dineros acá. Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID, en Radio Sucesos habló si es que es necesario hacer acuerdos políticos para la segunda vuelta electoral. Vamos con la nota. Bueno, hay que empezar diciendo que lo que digan los candidatos a sus votantes es un tanto irrelevante, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay militancia política, no hay partidos políticos de verdad. Generalmente los candidatos son candidatos de alquiler, o más bien los partidos son partidos de alquiler para el candidato que les convenga, un poco en una relación simbiótica para tratar de salvar el registro del partido. Y ahí vendrá más bien el intentar ganarse esos votos más allá de lo que digan los candidatos. En el caso de Leonidas Issa, quizá en el caso de Escala, sí vamos a tener un voto un tanto programático u orgánico, ¿no? Pero en el caso de Leonidas Issa particularmente, como tú bien decías, Milton, el movimiento indígena está muy dividido. E incluso gente dentro del movimiento que rechaza las posiciones de Leonidas Issa, esta radicalización que tiene él, y que probablemente más bien se decanten por el nulo, ¿no? Porque por un empresario es muy difícil que vote. Muy poco del voto de Leonidas Issa migrará al voto de Daniel Noboa, pero sí mucho de ese voto se irá al voto nulo. En el caso de Andrea González, como bien señalas, es un voto que es anticorreísta duro, ¿no? Y que lo más probable es que migre a Daniel Noboa, porque Daniel Noboa representa en este momento el anticorreísmo. El resto de votos, yo creo que más facilidad de captarlo tiene Daniel Noboa, porque la mayoría de candidaturas son candidaturas también anticorreístas, y quizá algo del voto de la izquierda, no todo, porque recordemos también que en la izquierda hay mucho resentimiento con Rafael Correa y con el correísmo, así que ninguno de los dos la tiene fácil, pero desde mi perspectiva creo que más difícil la va a tener Luisa González. Arturo, buenos días. Hablemos de los votos nulos y blancos que en estas elecciones superaron, por ejemplo, los votos obtenidos por 13 candidatos de la presidencia. En ese sentido, ¿qué podríamos pensar de quienes votaron, por ejemplo, nulo, se decanten por algún candidato, o quienes dejaron la papeleta en blanco? Lo mismo, ¿qué tan posible es eso, o qué tendrían que hacer los candidatos para captar los votos de esas personas que en un principio rechazaron esta elección? Bueno, habría que analizar por qué rechazan todas las opciones. Seguramente es un desencanto con la política, un rechazo a los políticos que están ahí en el juego electoral, pero, perdón, creo que lo importante para las dos candidaturas es tratar de convencer a esos votantes que se decantaron por el nulo y por el blanco. Y creo que tratar de convencerlos no es radicalizarse más, y creo que hay un error de parte de las dos candidaturas, ¿no? Y yo creo que para convencer a quienes no votaron por nadie, se debe un poco tratar de comprender cuáles son los intereses y cuáles son lo que buscan estos votantes, y un poco tratar de coquetear con ellos y darles a entender que la opción que ellos representan, si no es la ideal, podría un poco hacer o representar esos intereses, ¿no? Un poco lo que hizo Guillermo Lasso en la segunda vuelta del 2021, ¿no? Recordemos que Guillermo Lasso le dio la vuelta a su campaña, y empezó una campaña mucho más flexible y mucho más abierta a ciertas posiciones
de las que Guillermo Lasso no era representante al principio, ¿no? Más de apertura hacia posiciones de valores postmaterialistas, que son justamente los que les interesan a los más jóvenes, tema de medio ambiente, tema de género, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo aquí es más bien al contrario, ¿no? Una posición más radical que puede que afiance el voto duro de cada uno de los candidatos, pero que no logre generar mayores apoyos, ¿no? Y creo que hay un error estratégico ahí en ambas candidaturas. En Impacto Informativo, Medardo Leas, analista político, habla de Pachacuti decidirá apoyo para la segunda vuelta electoral. Escuchemos lo que dice. Bueno, este es un nuevo proceso. Yo creo que es un borra y va de nuevo. Y todas las estrategias que utilizan los dos candidatos servirán para ganar los votos de todos los ciudadanos, porque, por ejemplo, hay mucha votación que puede revertirse en Quito, otra en Guayaquil, fundamentalmente, que son las dos ciudades con mayor número de votantes, y porque naturalmente los pequeños votos de los 14 candidatos no se endosan y no valen nada. El sector indígena también está muy peleado internamente. El señor Issa dice que va a conversar con los dos sectores, que va a escuchar sus planteamientos, pero todo el mundo sabe que él ya arregló con el señor Correa y que gran parte de ellos irán a favor del señor Correa, votando por Luisa González. Bueno, Leonidas viene diciendo desde la semana pasada que no es posible hablar con ADN. Por lo tanto, aparentemente, la decisión ya está tomada. Así es, eso está muy claro. Él jamás va a votar por ADN y votará por correísmo, a pesar de que su compañera Lourdes Tibán les recuerda cómo fueron insultados, denigrados por el propio Correa. Pero en política todo sucede. Por eso las estrategias que se tomen ahora en el país son las que van a definir quién gana la segunda vuelta, porque hay otro tipo de factores. Por ejemplo, aunque no les guste mucho hablar, el narcotráfico sí se ha tomado la costa, sí se ha tomado un gran sector de la costa, porque cuando les reclaman, por ejemplo, a las encuestadoras que han fallado, es muy difícil que una persona que tiene miedo pueda dar una opinión de si va a votar por uno o por otro. Recordemos que las tácticas que se han empleado en otros gobiernos, como el de Venezuela, ellos sabían y les anticipaban y les amenazaban que si no votan por ellos van a sufrir las consecuencias. Entonces, no es que estén vigilando el voto a voto que se está realizando en las juntas, sino que ellos simplemente cuando termine la votación y vean que un sector poblacional no ha votado por los candidatos, les van a causar represalias, reprimendas. Todo eso hay que cuidar. Por eso cuando se habla de control electoral no solo se debe estar vigilando que no se modifiquen los votos, no, el problema va a estar en las amenazas que están sufriendo grandes sectores poblacionales o también otros sectores que están comprando los votos. Estamos utilizando unas tácticas no legales, unas tácticas que se aprovechan de la pobreza, se aprovechan del miedo, y eso no es bueno para un país. Por eso lo que debemos pensar como ecuatorianos es qué hacer en esta segunda vuelta electoral para que los votos se entreguen en forma libre, coherente, pensando en el país y naturalmente buscando elegir al mejor hombre o mujer en estas elecciones. Digamos que se mantiene el mismo estado de cosas. Si es que ahora está ganando las elecciones en Noboa, es por 19,000 votos que le separan de González. Digamos que siguen lo mismo. En la segunda vuelta ya no van a ser pues miles de votos los que separen a uno y a otro, de pronto son cientos. ¿Eso qué va a significar para el Ecuador? Tal vez sí, tal vez no. Quizás hay una diferencia clara, porque si tenemos otro empate técnico, simplemente van a llover las denuncias de fraude electoral, que es característico, y vamos a polemizar mucho sobre la forma como se están tabulando los resultados. Cuando hay un empate técnico van a pedir recuento de votos, van a pedir que se abran todas las urnas, y el país va a vivir la intranquilidad en los meses de
mayo, junio, porque no va a ser tan fácil que si se impugnan, por ejemplo, cientos de actas, el proceso de elección pueda terminar de una forma como aspiramos los ecuatorianos, a pesar de que el escrutinio es más fácil porque solo hay una papeleta y 2 candidatos. Tenemos el día de hoy la presencia de Sofía Cabrera Espina. Ella es cofundadora de Genia, Escuela de Liderazgo para Mujeres en Ciencias. Ya nos va a contar de qué se trata esta Escuela de Liderazgo. Ella es doctora en Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca. Es máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, eso en la Universidad de Salamanca. También licenciada en Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador, actual coordinadora de divulgación científica y docente investigadora en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en la ESPOL, docente de posgrado de varias universidades del Ecuador. Fue presentadora del web show de divulgación científica y cultural Repensando el Mañana, del web show de Repensando el Mañana Ecuador, de la Fundación Telefónica Movistar del Ecuador, investigadora del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, OME, cofundadora y coordinadora de CUNA, Comunidad de Divulgadores del Conocimiento Científico y Ancestral del Ecuador. Bienvenida, Sofía, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muchísimas gracias, un gusto para mí, un honor estar en este espacio para hablar de Quito, para hablar de buenas noticias y de lo que estamos haciendo por las mujeres científicas en el país. Así es, ya nos va a contar de unas becas, además, que fue el lanzamiento, esta convocatoria el pasado 11 de febrero, pero empecemos poniendo en contexto, ¿qué es Genia, esta Escuela de Liderazgo para Mujeres en Ciencias? Genia es la primera escuela de liderazgo para mujeres científicas en Ecuador. Es una apuesta que la hemos desarrollado desde la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, REMCI, en alianza con la Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional. Hemos ganado un fondo dentro de la convocatoria Innova Mujer de la Cooperación Técnica Alemana, de la GIZ, ¿sí? Eso también es interesante porque la Cooperación Técnica Alemana anualmente saca fondos para poder desarrollar propuestas en el país, y en este caso fueron 5 proyectos beneficiados para el Ecuador, ¿no? Entonces ahí nace Genia dentro de un contexto en el cual podemos hablar cómo queremos reducir aún las brechas de género en la academia y en la investigación. Ahí le pongo, por ejemplo, en contexto, en la actualidad, de las 61 universidades y escuelas politécnicas que tenemos en el país, solo tenemos 12 mujeres rectoras, ¿no? ¿12 de cuántas? De 61. De 61, ajá. Sí, y estamos hablando entonces que tenemos un 18% de autoridades académicas en el país. Entonces, lo que buscamos a través de Genia es poder desarrollar una propuesta no solo de formación, sino un ecosistema de innovación para las investigadoras ecuatorianas, y que de esta forma, el día de mañana podamos tener más mujeres rectoras, más mujeres decanas, más mujeres directoras de investigación, directoras de proyectos, ¿no? Ahí, por ejemplo, otro dato interesante es que desde 1973 en la producción científica las mujeres estamos en el 45%. Es un dato muy válido e interesante, pero por ejemplo eso cambió con la Ley de Educación Superior. Aunque sin embargo hablamos de que en este caso la carrera científica de las mujeres científicas que de los hombres es muy diferente, ¿no? Cambió para bien. Cambió totalmente para bien con la Ley de Educación Superior. Ajá, totalmente. Correcto. Ahora, claro, es importante hablar, y usted lo hace desde el tema también académico, la universidad, porque la universidad debería de ser eso. Ese es el espíritu, además de las universidades, y claro, el aprender determinadas destrezas, herramientas, conocimientos, pero un punto importantísimo dentro de cada universidad es el tema de la investigación, independientemente de los centros de investigación que tienen cada universidad, sino que dentro de cada una de las facultades, de las especializaciones, de los pregrados y de los posgrados también, es importante el área de investigación. ¿Cómo se viene dando eso dentro del área académica, dentro del área de las universidades? Bueno, hemos visto grandes cambios, sí, notablemente, por ejemplo, gracias a la Ley de Educación Superior, hemos visto cómo hemos profesionalizado a las y los investigadores, ¿no? Recordemos quizás hace unos 20, 25 años, quizás para ser profesor universitario no era necesario un título de doctor, ¿no? No era necesario tener una producción científica que avale el recorrido académico. Hoy por hoy, ¿no es cierto?, nuestras universidades que están desarrollando propuestas para que puedan cumplir
cumplir los estándares de rankings internacionales y también dentro de la evaluación académica de, en este caso, el CASES en el país, ha hecho que la investigación sea uno de los pilares importantes de la universidad, ¿no? Es decir, en la universidad ya tenemos por un lado el pilar de la investigación, por otro lado el de la docencia y por otro lado el de la vinculación. Entonces, en este caso, a través de Genia, lo que queremos es empoderar a todas las investigadoras del país, ¿no? A todas las investigadoras para poder en ellas desarrollar propuestas de habilidades blandas en comunicación y divulgación científica, para que aprendan a construir su marca personal, en temas de liderazgo, para que puedan manejar equipos, en temas de negociación, en temas de acceder a fondos internacionales. Muchas veces pasa que existen fondos, que existen recursos, pero que no sabemos cómo podemos nosotros ir aplicando, canalizarlos, exactamente. Y luego otro que es uno de los temas más importantes, cómo capacitamos a nuestras investigadoras en la legislación ecuatoriana, en el tema de compras públicas, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, nos dicen, ¿para qué voy a estar yo en un cargo de dirección si dejo de trabajar lo que yo hago en mi laboratorio y tengo que meterme en un proceso burocrático de trámites? Entonces, en este caso, pues es desarrollar en ellas cierto tipo de habilidades que les permitan ejercer ese liderazgo, tomando en consideración este tipo de conocimientos que son completamente importantes. Entonces ahí entra Genia no como una alternativa, sino un complemento, digamos, a lo que viene realizando, y esto lo hacen a través de un curso, ustedes, que dura 170 horas y que tiene 5 módulos clave, algunos de ellos usted ya los mencionó. Así es, 170 horas de capacitación, son 4 meses, vamos a empezar el 10 de marzo, pero en estos días estamos en la última semana de nuestra convocatoria, porque para que nuestras investigadoras participen tenemos 30 becas, gracias a la cooperación técnica alemana, y para que las investigadoras participen tienen que compartirnos una propuesta de trabajo en STEM, ¿sí? En STEM con enfoque de género en su localidad, ¿no? Porque eso es importante. La ciencia con un enfoque de mujer es una ciencia que intenta agrupar a diferentes actores, y de hecho eso es lo que estamos buscando a través de Genia, que sean propuestas que unan la gran tríada: academia, Estado, industria, empresa, ¿no? Y que las investigadoras nos propongan una idea de investigación, una idea de un proyecto para desarrollarlo dentro de la localidad donde cada una de ellas habita. Así que la invitación aquí es más bien que pueden ustedes postularse hasta el domingo 23 de febrero. Por favor, revisen nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Genia Escuela de Liderazgo. Ahí encuentran toda la información, nuestro brochure, los contenidos de lo que van a recibir ustedes en cada una de las asignaturas, y ahí pueden ustedes realizar esta postulación, que no nos toma mucho tiempo, que más bien lo que queremos es animarlas para que realicen esta postulación y participen de esta, que como digo es la primera escuela de liderazgo de mujeres científicas. Son 30 becas. 30 becas, vamos a tener este año dos cortes, la primera va a ser de marzo a julio, y la siguiente va a ser de agosto a noviembre, y en cada corte vamos a tener 30 becas. Es importante mencionarlo. Totalmente, son 60 becas al año, es decir, si no alcanzamos a hacer ahora la postulación esta vez, pueden ir proyectando. Podemos irnos proyectando para la siguiente corte, que será en agosto, ¿no? En agosto, entonces en agosto hay que estar pendiente, además, para la gente que dice, uy, ¿por qué este cierre de convocatoria ya es hasta el 23 de febrero? Es decir, prácticamente esta semana se liquida este corte y dice, ay, ya no voy a alcanzar, pero bueno, preparémonos para agosto, pero de todas formas están a tiempo para estas 30 primeras becas, que el cierre de convocatoria es el 23 y el anuncio de las seleccionadas el 5 de marzo. Regresamos del carnaval y sabemos cuáles son las seleccionadas. Y el programa inicia el 10 de marzo. El 10 de marzo iniciamos, ¿sí? Con estos 5 módulos que los estaba mencionando, que los puedo volver a mencionar. Claro, son en temas de comunicación, divulgación científica, marca personal, en temas de liderazgo, temas de negociación, de acceder a fondos nacionales e internacionales, y el otro que trabajamos en el tema de legislación, temas de compras públicas, ¿no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy ya sabemos, digamos, que va a haber una segunda vuelta para la elección del presidente de la República.
El 13 de abril nuevamente vamos a ser convocados para ir a elecciones y decidir quién va a ser el nuevo presidente del Ecuador entre dos candidatos. El primero, el presidente actual, el señor Noboa. Y en segundo lugar, la señora doña Luisa, que sencillamente va a correr con el señor Noboa para que los ecuatorianos definamos cuál de los dos vamos a elegir como presidente. Y ahora, pues sencillamente, esta es una situación sumamente importante para el futuro del Ecuador. Ya no solamente por cuestiones económicas, financieras hacia el futuro, sino también por otra serie de temas que tienen que ver con cuestiones sociales, política internacional, política exterior, política de seguridad, el combate al narcotráfico, a la inseguridad que seguimos viviendo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero hay, estimados amigos, dos esquemas de programas de gobierno que se van a jugar hacia el futuro. Y los dos los hemos probado. Pero el primero fue probado con suficiente plazo. El grupo de doña Luisa, que corresponde a la Revolución Ciudadana, que uno dice, pues el correísmo. El expresidente Correa fue presidente del Ecuador y gobernó con su grupo durante 10 años. Y durante 10 años se incurrieron en una serie de decisiones total y absolutamente equivocadas. No es la primera vez que lo veo, que lo digo. Hace muchos años atrás, cuando estaba muy activo en la vida privada, me permití dirigir al país y decirle al presidente que no podía seguir con esas acciones de política económica y financiera que eran insostenibles. Un modelo desarrollado en esa época y que todos nosotros los conocemos, estimados amigos. Un modelo insostenible financieramente, en que el Estado cubría todo, en que el Estado se debía crear empleo, en que el Estado quería crear 10.000 oportunidades de empleo, de felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Estado no sirve para eso. Pero en ese modelo se gastaba sin ver el financiamiento sostenible al futuro. Y naturalmente que se dejaron engañar o se engañaron a sí mismos porque el precio del petróleo era más de $100 el barril. Y había dinero y comenzaron a gastar, a desperdiciar el dinero. Pero no solamente eso, y no lo digo yo, sino que sencillamente una serie de especialistas han estimado que en toda esa época se robaron de las arcas públicas a través de una serie de métodos por 70.000 millones de dólares. Pero también hubo en materia de política de exterior el tema de decir, entren todos los que quieren entrar al Ecuador, ciudadanía universal. Y así pues se abrió el camino, se abrieron las fronteras para una serie de personas totalmente negativas, narcotraficantes, comercializadores de droga, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos probado ese modelo insostenible. Pero el otro modelo, que es el señor Noboa, es amigable a la inversión privada extranjera, a la inversión privada nacional. Ya ha demostrado el señor Noboa que sencillamente está luchando y debe seguir luchando si lo eligen los ecuatorianos contra el narcotráfico, contra la corrupción, ¿sí? Y dando seguridades para que la dolarización siga siendo la moneda nacional. En cambio, el equipo económico de doña Luisa ya ha dicho a través de declaraciones del candidato a la vicepresidencia, el señor Borja, ha indicado que van a desmantelar la dolarización. Y ya en algún programa dijimos por qué la dolarización tiene que mantenerse. Amigos y amigos, hay unas diferencias radicales en los programas de gobierno del señor Noboa y de la señora doña Luisa. Y al segundo, a través del gobierno del señor Correa, hemos probado que esas acciones y ese modelo que lo repetirían si son elegidos son insostenibles y lo único que crearían es pobreza, falta de libertades, etcétera, etcétera, como ya tuvimos en esos 10 años de gobierno. Mientras que sencillamente tenemos
la oportunidad de tomar decisiones adecuadas para el futuro del Ecuador. Y eso, en mi juicio personal, y discúlpenme por ponerlo así, representa el señor Noboa. De tal manera que hoy por hoy, estimados amigos, hoy por hoy tenemos que decidir bien. No podemos decidir mal eligiendo a un presidente que no es conveniente para el futuro de los ecuatorianos, para nuestros hijos, para nuestros nietos. No se puede. Vean lo que pasa en Venezuela, un desastre total y absoluto. ¿Sí? Vean lo que pasa en Nicaragua. No se puede, o en Cuba, no se puede promover la candidatura de alguien ni votar por alguien que va a crear condiciones. ¿Para qué? Para tener pobreza, 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 hambre, hambre, hambre. Y falta de libertades, porque los esquemas de esos grupos que ya gobernaron 10 años en el Ecuador es en materia de libertades, de restringir las libertades, porque el Estado es todo, el Estado es el que crea riqueza, y no es así, pues, el Estado crea empleo, tampoco es así, amigos. No es cuestión que se llegue al gobierno del presidente, se firma un decreto y dice, créase la felicidad. No, pues mi amigo, créase empleo así porque a mí se me ocurre. Así no es, hay que hacer inversiones privadas, nacionales, internacionales. Y para eso hay que crear confianza. Y uno de los grupos que ya gobernaron 10 años en el país no dan confianza para las inversiones. En cambio, el señor Noboa, que ha tenido muy poco tiempo en el gobierno, que ha incurrido en ciertos errores, sí, pero la mayor parte han sido aciertos, la voluntad de luchar contra el narcotráfico, de luchar contra la corrupción. Ahí está la prueba en este año, menos de año y medio que viene gobernando el señor Noboa. Amigos y amigos, realmente hoy se está jugando, yo diría, el futuro del Ecuador, el futuro de nuestros hijos, el futuro sencillamente de nuestros nietos. En economía hay que apoyar sencillamente a alguien que practique políticas sólidas económica y financieramente, que cree oportunidades de empleo y de inversión. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros. Volveremos la próxima semana con ustedes. Editorial. Ya paren la corrupción. César Ulloa, La Hora. Ecuador ocupa el mismo lugar que Kenia y Angola en corrupción. Se ubica en el lugar 121 de 180 países según el ranking de Transparencia Internacional al 2024. Cayó 2 puestos en relación al 2023. Esto quiere decir que un pequeño porcentaje de la población se roba lo poco que tenemos, otros llegan al Estado para ampliar sus negocios y tampoco faltan ciertos sectores privados que quieren ganar todo a toda costa. La corrupción es de públicos y privados. La corrupción empieza en la niñez, en la astucia celebrada por los adultos cuando sus hijos obtienen algo con el más mínimo esfuerzo, saltando normas, atropellando todo y a todos. Un país corrupto es un país miserable porque privilegia la deshonestidad y naturaliza el quebranto de las reglas. En un país corrupto progresan las personas con dinero mal habido, fácil y con cualquier estrategia. Las oportunidades para los segmentos de la población más pobre son más reducidas porque los sobreprecios en las obras, las coimas y la compra de conciencias disminuye y ausenta el número de escuelas, hospitales, guarderías, medicina, parques, centros deportivos, seguridad. No se trata de robar y hacer, sino de hacer más sin robar. La corrupción nos mata todos los días porque la gente trabaja por nada y para complacencia de unos pocos. Como decía Ángel Felicísimo Rojas, donde se pone el dedo, salta pus. En todo lado hay la zapada, la vuelta, la viveza criolla como manera de relacionamiento entre personas, entre el Estado y la empresa. A propósito de la campaña electoral, este país necesita un giro ético. No debemos olvidar que un acto de corrupción también es poner en altas funciones a personas sin el más mínimo conocimiento. Que la corrupción no nos paralice y nos aleje desprevenidos y nos deje desprevenidos. Ojalá, y al igual que alentamos a nuestros equipos de fútbol, también logremos llenar estadios para repudiar la corrupción y los corruptos. Bueno, soñar no cuesta nada, pero sería maravilloso un Ecuador libre de sapos, vivos, deshonestos, ventajeros. El trabajo es duro.
Y es desde ahí donde debemos iniciar el cambio de país. No solo libres de violencia y humo, sino con más integridad y transparencia. César Ulloa, La Hora. Noticias internacionales. Los líderes europeos subrayan su apoyo a Ucrania entre discrepancias sobre la misión de paz. Los líderes europeos se han comprometido a seguir apoyando a Ucrania en un encuentro de emergencia organizado por el presidente francés Emmanuel Macron. Un apoyo que llega después de que Estados Unidos y Rusia optaran por unas conversaciones de paz sin contar con Europa. Junto con la OTAN y el Reino Unido, reafirmaron su apoyo clave a Ucrania y optaron por un frente unido con Estados Unidos. Es darf keine Aufteilung der Sicherheit und der Verantwortlichkeit geben zwischen Europa und den USA. Das heißt, die NATO beruht darauf, dass wir immer gemeinsam handeln und gemeinsam im Risiko sind und darüber unsere Sicherheit gewährleisten. Das darf nicht in Frage gestellt werden, auch das muss man im Blick haben. Aunque se mantiene la división respecto a un futuro despliegue de tropas de paz en Ucrania. So can these European countries convince US President Donald Trump that they should be invited to the negotiating table? To achieve this, these countries will have to put up a united front at a time when there are already deep divisions when it comes to certain key questions like whether to send troops to Ukraine. This informal summit held on Monday in Paris also poses the decades-old question: how should Europe position itself on the international stage when it comes to a more common defense strategy, as the bloc's security is at a turning point, as mentioned by Ursula von der Leyen, the president of the European Commission, this Monday morning. Sofia Katzenkova reporting from Paris for Euronews. La salud actual de Papa se describe como estacionaria y se requerirá más hospitalización. El Papa Francisco permanece hospitalizado con un cuadro clínico complejo, ya que su infección respiratoria resulta difícil de tratar, según han confirmado fuentes del Vaticano. El sumo pontífice, de 88 años, sufre una infección polimicrobiana de las vías respiratorias que ha obligado a cambiarle por segunda vez el tratamiento farmacológico desde su ingreso en un centro hospitalario el viernes. Según los científicos, en este tipo de infecciones intervienen múltiples organismos, lo que complica el tratamiento administrado a los pacientes. Entre tanto, muchos fieles rezan por la pronta recuperación del Santo Padre. Estados Unidos y Rusia comienzan a negociar el fin de la guerra sin Ucrania ni la Unión Europea. Funcionarios estadounidenses y rusos se han encontrado en Arabia Saudí con el objetivo de mejorar las relaciones bilaterales y negociar el fin de la guerra de Ucrania. La reunión ha tenido lugar en Riad, donde se han reunido delegaciones encabezadas por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Esta es la primera conversación en persona entre altos cargos de ambos países y se espera que allane el camino para una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, aunque aún no se ha fijado una fecha. Los representantes de Ucrania no estuvieron presentes en el encuentro y el presidente Volodymyr Zelensky ha señalado que su país no aceptará ningún resultado si el gobierno de Kiev no está incluido en las conversaciones. Entre tanto, el responsable de defensa de Ucrania conserva el optimismo y cree que los ucranianos acabarán siendo invitados a la mesa de negociaciones. Nothing can happen without our consent. So rest assured, and I think this is the position that has been reaffirmed by the United States directly, that Ukraine will be party of these negotiations. Las conversaciones en Riad se producen en medio de la decisión de Donald Trump de dar marcha atrás en la política estadounidense de aislar a Rusia y tras su llamada telefónica con Putin la semana pasada, después de la cual declaró que ambos habían acordado iniciar negociaciones de inmediato. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes.
Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavóley. Y luego, Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.